Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquema. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una vez más una agradable y muy interesante conversación con una distinguida invitada que ha estado con nosotros aquí en oportunidades anteriores y siempre hemos podido aprovechar al máximo las informaciones que nos trae sobre el sector que le ha tocado representar en los últimos 2 años de una vida productiva de nuestra invitada Juliana Ramón. Es la directora de ProUsuario, un departamento fundamental de la Superintendencia de Bancos, que todo el mundo sabe, es el órgano supervisor del sistema financiero, parte de la Autoridad Monetaria y Financiera, compuesta por un triángulo donde está Junta Monetaria, Gobernador del Banco Central y Superintendencia de Bancos. Nuestra invitada es doctora en Derecho, lógicamente con una cantidad de maestría que nos pasaríamos mucho tiempo aquí, pero maestría en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Económico y Público, yo creo también. Domina varios idiomas, intérprete judicial. ¿Todavía sigue en Vox tú? Sí, claro. Vox Fundadora de Vox, que es una institución tuya. Eso, claro, eso está ahí en pausa, pero es una iniciativa. Sí, porque últimamente como que no he visto que ha estado muy activo Vox, pero yo sé que es algo que a ti te apasiona mucho. Sí, el tema de también género. Eres parte de Global Shapers. Hey. Y también hay que tirarte tu cosita aquí. Fuiste cogida recientemente entre una de las mujeres más influyentes, de las 100 mujeres, tengo entendido, 40. Eran 100 mujeres más influyentes. O sea que estamos aquí ante una invitada con amplios conocimientos de este tema o de los temas que vamos a tratar. Gracias, Juliana, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto, es un placer, sobre todo, bueno, también un pasado superintendente, o sea que en una materia que a ambos nos gusta mucho y siempre es un grato placer compartir contigo y con tu audiencia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos prácticamente a días, Juliana, de un segundo año, de una gestión de la Superintendencia de Banco, de la cual tú formas parte a un nivel sumamente importante, conjuntamente con el señor superintendente y muchos funcionarios más que integran esa importantísima institución. ¿Qué tú nos podrías decir de estos 2 años en el ejercicio de tus funciones? ¿Cuáles han sido las experiencias más ricas que tú has tenido? ¿Cuáles han sido las que más te han retado? ¿Cuáles han sido aquellas que entiendes que todavía hay muchas cosas por hacer? Que le digan a nuestro público todavía. Mira, es una pregunta realmente interesantísima. La verdad es que ha sido una gratísima experiencia. En mi caso personal, es la primera vez que formo parte del sector público y la verdad es que lo he hecho de la mano de una administración pues privilegiada. Tenemos un superintendente de lujo, el señor Alejandro Fernández W., que viene también del sector privado, pero sobre todo con una amplia trayectoria dentro del sector financiero y que tiene pues toda la capacidad personal, profesional, para realmente poder guiar una administración efectiva y lo está haciendo con ese compromiso de aportarle valor a la sociedad. Y estos 2 años yo diría, los resumiría diciendo que han sido de aprendizaje, de mucho aprendizaje y de mucho trabajo. Y eso hecho de manera simultánea. Realmente hemos estado pues ahí comprometidos con agregar valor a la sociedad dominicana. Una parte pues fundamental de lo que ha sido la visión de esta administración es sentirse como un órgano que le otorga un valor tangible a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Y en eso pues pasar de ser una superintendencia quizás distante a una superintendencia de bancos cercana a la gente, que sin duda forma parte de lo que era ese mandato de gobierno instruido por el presidente Luis Abinader y que esta gestión pues ha sabido pues integrar muy bien en su día a día. Han habido muchísimos retos, sin duda, encontramos muchísimos retos y lo que hacemos cada día es quizás asegurarnos que los retos que dejemos sean distintos a esos que nosotros hayamos encontrado y que cada día pues se vayan superando nuevas dificultades y presentando una propuesta de valor mucho más robusta para los usuarios. Hay una anécdota que repito
con cierta frecuencia, que realmente nos parece una buena forma en la que resumimos lo que hemos hecho, pero el 17, a nosotros nos tocó llegar el 17 de agosto, porque el 16 cayó domingo, y tan pronto llegamos a la oficina de Prousuario con todos esos ánimos y ese brío del que llega ese primer día, vamos a resolver, vamos a transformar esto, pues ahí lo que nos tocó de una vez preguntar, ok, esta es la unidad de servicio, es la unidad de atención a los usuarios, explíquennos, muéstrennos cuáles son los sistemas, dónde están los teléfonos, estamos conscientes de que son 2 extensiones, como quién las atiende, y pues la recepcionista en ese momento con mucha amabilidad nos muestra, mira, este es el teléfono, y era un aparato telefónico común. Wow. Yo decía, bueno, ok, pues, tenemos un teléfono, ¿dónde está el otro? Porque son 2 extensiones, sí. Y ahí me decía, no, aquí caen las 2. Entonces, cuando llegamos en el 2020 teníamos un teléfono con 2 extensiones, evidentemente la mitad de las llamadas o se caían o no eran atendidas, y hoy en día contamos con un sistema dentro de un centro de contacto que se ha formalizado y se ha constituido conforme a las mejores prácticas, los estándares internacionales al servicio al cliente. Hemos dispuesto de una serie de canales alternativos, no solamente ese centro de contacto al que se accede libre de costos, sino que también tenemos pues una página web, redes sociales independientes para Prousuario, y todas esas facilidades a través de las cuales hoy en día más del 85% de las interacciones que tenemos con los usuarios son precisamente a través de esos canales que no existían hace 2 años. O sea que ha sido realmente un recorrido de muchísimo orgullo, y bueno, gracias a Dios todavía nos queda mucho camino por recorrer, muchos retos y mucho trabajo que queremos pues dejarle para los usuarios también. Juliana, siempre en un sector como el sector bancario, financiero, que lógicamente tiene connotación de ese misterio correcto de confidencialidad, de muchas cosas, de que hay que tener cuidado con el manejo de la información. Pero cuando hablamos de un departamento o de una dirección como la que tú diriges, lo que se está buscando es precisamente lo que tú acabas de señalar, que el usuario, que son tantos cientos de miles, por no decir millones, lo que usan el sector financiero, el sector bancario, que de una forma u otra vayan entendiendo sus derechos y sus obligaciones. Porque yo creo que uno de los puntos, y ahí yo creo que tú has hablado bastante de eso, de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios bancarios, no solamente de los usuarios, sino también de los bancos y de quienes componen el sistema financiero. Dentro de toda esa mecánica de interacción que tú diriges con un equipo, ¿cuál ha sido el avance en términos de la capacidad de respuesta efectiva y cuáles han sido los principales reclamos que han recibido ustedes por parte del usuario? Y por qué no decirlo también, en caso de que el sector, por una razón u otra, requiera del apoyo, como debe ser, porque la Superintendencia de Bancos no es un guardia, como se tenía antes pensado, que era una institución como, es vigilante, lógicamente, pero no un guardia, sino un aliado del sector en sentido general. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? O sea, ¿cuál ha sido la capacidad de respuesta en tiempo, la satisfacción y las quejas principales? Realmente ahí recoge muchísimas cosas de lo que hacemos en la oficina. Yo quisiera, sobre todo, también primero recordar, siempre es bueno recordar, Prousuario es la dependencia de la Super de Bancos, hemos venido hablando de la Superintendencia de Bancos, y precisamente Prousuario es la oficina que está creada para escuchar, orientar y respaldar al usuario financiero, por si nos queda alguno por ahí que no me ha escuchado decirlo en ese orden. Y precisamente pues es esa misión de garantizar que existan, o velar, ¿verdad?, porque existan relaciones armónicas entre los proveedores de servicios, que son los bancos, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y crédito, y nosotros, los usuarios. Es un mandato legal que tiene la Superintendencia de Bancos, aparte de normar, aparte de supervisar a las entidades para garantizar esa solidez del sistema, pues también le toca a la Superintendencia de Bancos garantizar que exista un sistema robusto de protección a los usuarios. Y tú hablabas de cómo la Superintendencia de Bancos, más allá de ser el policía, tiene esa misión de velar porque se mantenga la estabilidad, y en ese sentido lo que nosotros entendemos es que
proteger al usuario es una parte fundamental de la construcción de un sistema financiero sano, de que aporta a la sostenibilidad, de que invita a la sana competencia y a la innovación entre las entidades. Entonces, nos enorgullece mucho trabajar para formar un mejor entorno financiero en ese sentido. Y sin dudas, parte de los esfuerzos inmensos que hemos tenido que venir haciendo es, uno, asegurarnos que tenemos canales de acceso, y eso lo hablábamos con la primera pregunta, cómo nos garantizamos que más dominicanos, que más dominicanas, que ya yo diría que son millones de usuarios, porque tenemos por lo menos unos 2 millones de deudores registrados en el sistema. Por secreto bancario no vemos los depositantes de forma individualizada, así que seguro que hay un poquito más, pero por lo menos 2 millones sabemos que hay por ahí, que tengan pues este espacio para poder tener el respaldo de la Superintendencia de Bancos. Y como te decía, pues hemos venido robusteciendo nuestros canales de acceso y sin duda nuestra capacidad de respuesta, porque no importa qué tan bonito envolvamos esa entrega. La gente lo que quiere es respuesta. Claro, exacto, la gente lo que quiere es respuesta. Y ahí te comento, desde el 2020 hemos respondido más de 7.500 reclamaciones. Esas reclamaciones en un 74% han sido favorables al usuario, y esas decisiones han resultado en una instrucción de devolución de más de 170 millones de pesos a favor de los usuarios. Esas cifras superan de forma consolidada lo que se había hecho en los 3 años anteriores, por ejemplo, o incluso en los 5 años anteriores. La cantidad de interacciones que nosotros hemos tenido con usuarios se queda pues solventada en lo que han sido estos 2 años de gestión. Y sin duda, pues lo que se refleja es que ha sido de forma exponencial la manera en la que ha crecido los servicios que se brindan desde la oficina. Todavía al día de hoy nosotros tenemos pues muchísima expectativa y quizás pues precisamente una expectativa incluso mayor de acceso por parte de la ciudadanía, y por eso seguimos promoviendo nuevos canales de acceso. Y ahí destacar lo que es ProUsuario Digital, que es una aplicación web y móvil que puede ser descargada tanto en los teléfonos Android como iPhone, desde Google Play y desde el App Store, y que literalmente pone a la Superintendencia de Bancos en tu bolsillo. Ahí ya no tenemos la limitante de que si son las oficinas presenciales en Santo Domingo o en Santiago con horarios, ¿verdad?, laborales estándar, y ya podemos pues desde la comodidad de nuestro hogar acceder a todos los servicios de la oficina. Se pueden poner las quejas, las denuncias, las reclamaciones, hacer solicitudes de información financiera, pero también vemos de forma consolidada nuestro historial crediticio. La Superintendencia de Bancos, te cuento, Alberto, y bueno, tú lo sabes como pasado superintendente, consolida todas las informaciones asociadas a nuestros productos pasivos, lo que son nuestros préstamos de tarjeta, de hipotecarios, de consumo, y registra esa información mensual, y lo que estamos haciendo es ahora poniéndose a la disposición del usuario. El usuario se registra en la aplicación y tiene acceso a ver si tiene algún retraso, cuál es la calificación regulatoria que se le está asignando en atención a su comportamiento. Y eso es una herramienta muy poderosa de empoderamiento, valga la redundancia, porque el usuario puede ver lo que ven las entidades, pero también tiene información que le permite impactar de forma positiva sus finanzas personales. Sí, es importante eso que tú señalas, que la información le llegue al usuario, a todos los usuarios, al más sencillo cliente de un banco hasta el más sofisticado, de darse cuenta de cuáles son los aspectos que de una forma u otra impactan positiva o negativamente en el manejo de sus cuentas en los bancos. Muchas veces, y ahí quiero que tú no comentes, uno sabe que una de las principales quejas del usuario común y corriente, principalmente, vamos a irnos a la gran masa de clientes, es los servicios por tarjeta de crédito, son los servicios de cargos en cuentas, los famosos servicios, los de las cuentas, esas cuentas viejas que yo creo que ya inactivas, que ya yo creo que se resolutó algo sobre eso. Y por otro lado, también tú señalaste no lo dijiste directamente, lo de los burós de crédito, que la Superintendencia de Bancos tiene una incidencia total en ese sentido, de que mucha gente se queja, y quizás por falta de información, yo creo que tú me aclares, piensan que cuando por una razón u otra tienen un mal manejo de su crédito, y resuelven su mal manejo de crédito, ya automáticamente salen del buró de crédito. Y ahí yo quiero que tú me expliques
qué condiciones adicionales más se requieren para que esa salida del buró de crédito no sea automática como cree el cliente, Sí, pero que no tampoco no sea tan retardada como sucede muchas veces. Tú sabes que algo importante que tenemos que destacar en el marco de esa pregunta es que los usuarios somos tanto los que tomamos prestado como los que vamos y depositamos en las entidades. Las entidades de intermediación financiera, como su propio nombre lo dicen, hacen un trabajo de intermediación. Y entonces cuando no le pagamos, no cumplimos una obligación financiera que hayamos contratado con una entidad, pues sí le hacemos quizá un golpecito al banco, pero también estamos afectando a otros usuarios como tú y como yo que depositan su nómina, que depositan sus ahorros en la entidad y que tienen una expectativa de que en cualquier momento que se acerque a la entidad y solicite el retiro de sus ahorros, pues que el dinero esté disponible. Entonces, siempre es bueno hacer esa sensibilización sobre que los usuarios somos tanto los que depositamos como los que tomamos prestado, y a veces somos la misma persona en esa dualidad de funciones. Y destacar entonces que las entidades tienen una obligación bien firme de garantizar el repago, el cumplimiento de las obligaciones de esas facilidades de precio que otorga. Exacto. Entonces, los burós de crédito vienen a hacer las sociedades de información crediticia vienen a hacer una función bien importante. En el pasado, realmente el acceso al crédito se limitaba a la gente que tenía una relación, algún tipo de cercanía con las entidades financieras. O sea, son muchos los cuentos al principio de finales de los 80, principios de los 90, de que la primera hipoteca es porque mi papá había tenido una y entonces me recomiendan el banco. Y literalmente cada banco tenía su especie de sociedad de información crediticia y tenía la gente llamando de banco a banco preguntando, ¿tú le has prestado a Alberto? ¿Tú le has prestado a Juliana? ¿Cómo le fue? Entonces, ¿qué pasa? Con el surgimiento de estas empresas que consolidan información y lo que hacen pues es que elevan y crean un algoritmo especial que saca unos cálculos y dice la probabilidad de que Perencejo, fulanito, te quede mal son las siguientes. Eso habilitó y democratizó un poco el acceso al crédito. La gente ahora, no importa que no conozca a nadie en una entidad de intermediación financiera, pero se acerca, abre una cuentica de ahorro, hace unos ahorros, saca una tarjetita de crédito y ve que a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, en la medida en la que va cumpliendo bien con esa tarjeta de ahorro, le aumentan el límite. Y luego de ese aumento del límite se le acerca a alguien y le dice, tienes un préstamo personal aprobado. Y luego de que ve su comportamiento ahí, le dice, mira, puedes acceder a tal producto. Y eso realmente viene dado por lo que las entidades ven en estas bases de datos. Sin esa información ahí, pues el acceso al crédito estaría muchísimo más limitado incluso. Ahí, ¿verdad?, destacar un poquito que hace sentido entonces que las entidades tengan una visión de cuál es la probabilidad de que una persona cumpla o incumpla con una obligación que asuma. Que indiscutiblemente la entidad también toma en cuenta otros aspectos, pero como data de entrada ya tiene ese organismo que le permite a la institución financiera hacer tener un conocimiento y una vista completa de todo, porque a veces alguna gente no saben, alguna gente quizás ellos saben que si están bien con un banco, pero con otro banco no están bien. Ellos creen, pero yo estoy bien con este banco, yo puedo coger prestado aquí. De que tú estás mal con otro banco, la calificación inmediatamente te afecta a todo el sistema. Lo que pasa es que si ya estás mal con un banco, es quizás un indicio de que tu capacidad de pago ya llegó a su límite. Claro. Y a veces, ¿verdad?, nos ponemos guapos y no entendemos, pero como usuarios también nos corresponde un poquito de esa responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con los tiempos? La Ley General de Protección de Datos Personales, cariñosamente la Ley de Habeas Data, establece un periodo en el cual esos incumplimientos deben de estar visibles y establece que son 48 meses. Después de que se ha dejado de pagar algo, durante los próximos 48 meses se sigue reflejando ahí, precisamente para que las entidades y cualquier persona que le va a prestar al usuario pues tenga conocimiento. Y ese fue el periodo que estimó el legislador que era suficiente como para que alguien se reponga y que pueda, ¿verdad?, que no tenga que tener esa marquita ahí. O sea que no es automático como tú señalas. En algunos países son incluso hasta más tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, esa marca dura 7 años. Y la idea aquí es saber que hay formas de ir reconstruyendo el crédito y que bueno, la idea inicial es, bueno, es importante tratar. Y en eso ustedes ayudan. Correcto, en esa nosotros parte. Ayudamos mucho, orientamos, producimos muchísimo contenido de información financiera que les sirva a los usuarios para entender cómo es el manejo, porque evidentemente lo más fácil es no llegar a la situación, pero después de que llegamos ahí, también hay cosas que hacer para ir corrigiendo poco a poco pues lo que es ese crédito. Pero era importante un poco
poco, contextualizar el porqué de esa situación. Sí, porque evidentemente, Juliana, si tú tienes un crédito con una institución financiera y por una razón u otra quedas mal, porque por la situación o por lo que sea, o por mal manejo tuyo, y la institución financiera se ve obligada a llevarte a legal, para hablar en términos llanos, y tú pudiste resolver la situación porque te llevaron a legal, te llevaron al último extremo, entonces no puedes esperar que el switch del botoncito para que pase de buen cliente de mal cliente a buen cliente se va a activar inmediatamente. Como tú señalas, es un proceso de que tú muestres que ha habido una verdadera reactivación de tu forma de manejar. Ahora, entrando en esa misma línea de las quejas, siempre es una constante el hecho de que los usuarios de la tarjeta de crédito, y ahí yo he visto que tú lo has explicado, y en cierta forma y sin cierta forma, el que conoce un poquito de banca capta rapidito lo que tú señalas, que la tarjeta de crédito es un producto que tú, si la manejas bien, tienes la oportunidad de pasarte el año entero financiado y no tiene ningún costo. Si tú manejas bien la tarjeta de crédito y te dan la información, tú te pasas el año entero, pero si tú no la manejas bien, entonces tienes que, de una forma u otra, cubrir esos costos. Ahora, ¿qué sucede? Sigue, por más que se explique, yo quiero ahí, no sé cuál será la forma, porque a mí me tocó incluso en el 2001, me acuerdo, dictaba una resolución sobre los saldos solutos e insolutos en el cobro de la tarjeta de crédito. La gente todavía percibe, y con mucha fuerza, el hecho de un ejercicio sencillo, de que yo tengo un consumo en la tarjeta de 100,000 pesos, como tú lo has explicado, durante el mes. El día que me toca, el fecha límite de pago es el día hoy, 27, y yo de los 100,000 pesos pago 90,000, o pago 95,000. Entonces la gente dice, bueno, yo pagué 95,000, nada más me quedé debiendo 5,000. Entonces, ¿por qué no me cobran intereses por los 5,000 nada más que quedé debiendo? Pero, por lo que existe el contrato entre el tarjetaviente y el usuario, perdón, entre el tarjetaviente y la institución financiera, se establece que, bueno, que el premio de no cobrarte es que tú lo pagues todo. Ahora, ¿cómo se le explica de una forma llana? Mira, y yo sé que tú no puede haber una persona mejor para eso. Alejandro Fernández W lo explica mejor que yo. Bueno, Alejandro Fernández es un profesor. Ese es un profesor. Sin duda. No, pero es una buenísima pregunta. La tarjeta de crédito es un producto controversial. Uno de mis favoritos, sin duda. Pero sí, es un producto sofisticado y es quizás el mejor para explicar y poner como ejemplo la importancia de que como usuarios nos informemos y entendamos bien el funcionamiento de los productos y entendamos bien los costos asociados a los productos. Y eso se lo decimos de cara a los usuarios. De cara a las entidades, pues tenemos un discurso muy firme, muy contundente, de que tienen una obligación ineludible de ser absolutamente transparentes con los usuarios a nivel de esos costos, de que el usuario pueda entender real efectivamente el funcionamiento de cada producto que venden, y en ese sentido, pues cada oficial, cada persona que coloque una tarjeta de crédito tiene que estar en la posibilidad de explicar de forma llana, clara y precisa cómo funciona ese producto. Entonces, el ejemplo que a mí más me gusta poner es el simplificando los números, es decir, si tomo prestado 100 pesos, o sea, tenemos que entender que las tarjetas nos cobran por el uso del dinero. Entonces, tomo prestado el día 1, 100 pesos, me toca pagar el día 30. El día 29, pago 99 y dejo 1 peso abierto. La realidad es que durante 29 días de ese mes, yo utilicé, disfruté, como le querramos decir, 99 pesos de la entidad. Y por ese uso, la entidad también tiene pues derecho a cobrarnos. Y eso que dejamos, pues, ese remanente, no es justo, por esa misma analogía que hacíamos ahorita de que las entidades pues hacen un ejercicio de intermediación y cuidan tanto al que toma prestado como al que deposita, pues todos esos cálculos que tienen
tienen que encajarle a las entidades, pues precisamente están montados dentro de estos esquemas en los que las tarifas que cobran, las tasas de intereses que cobran, es lo que le hace sentido y pues hacen rentable también porque son negocios y son negocios privados. Y en ese sentido, entonces, destacarle al usuario que es el uso del dinero en el tiempo lo que está sujeto a la aplicación del interés. Yo creo que más fácil que entrar en una discusión de lo que es saldo insoluto y lo que sería explicar. Sí, lo que pasa es que el usuario común, Juliana, se confunde. Lo que dice, pero que lo piense así. Lo que dice, yo cogí 100 y tenía que pagar esos 100 el 29 y sin ningún costo. Y yo pagué 99. Entonces, ellos lo piensan de esa forma. Sí, lo piensan de esa forma. O sea, no piensan. Lo mejor es ponerse en los zapatos. Si fui yo que te lo presté, yo te presté mis 100 pesos. Y yo te dije a ti, págame esos 100 pesos en 30 días y no te cobro un cheque. Ahora, si no me lo pagas en 30 días, los 100 pesos, los 100, te voy a cobrar por los 100 pesos independientemente de lo que me pagues. Exacto. O sea, si queda si está claro, o sea, la forma en la que genera el dinero y utilizaste el dinero, ¿lo utilizaste o no lo utilizaste? Sí, durante ese mes disfrutaste, pudiste comprar algo que en el fondo, la tarjeta de crédito, a veces lo que pasa también sentimos es que el usuario, todos tendemos a entender que es como una extensión de nuestra billetera. Pero la tarjeta de crédito es un préstamo. No es dinero que tenemos, no es lo mismo la tarjeta de crédito a una tarjeta de débito. La tarjeta de débito está asociada a dinero que ya trabajamos, ganamos y que está en nuestro bolsillo. Es un producto también, Juliana, es un producto, Juliana, donde pero es un préstamo. Es un préstamo, pero donde también interviene el establecimiento. El establecimiento de una forma u otra también recibe sus beneficios, sea por el uso de la tarjeta de crédito, y eso también, lógicamente, es el producto de más alto riesgo también por parte de las instituciones bancarias, que por eso que tiene el más alto costo, donde claro, más fraude hay, donde más pérdidas hay por tarjeta abierta. O sea, que eso estamos claros. Lo importante es que tú has sido muy precisa en el concepto, o sea, qué es cuándo tú lo usaste, a partir de cuándo lo usaste. Lo importante que nos quedemos es con que es un préstamo que se cobra por el uso del dinero y que en ese sentido pues tenemos que entender que disfrutamos por un tiempo del dinero y que los términos exigen que sea cobrado de esa forma. Y por eso es que tenemos que estar siempre organizaditos. Una de las aplicaciones interesantes de ProUsuario Digital es que te va a recordar cuándo te toca pagar la tarjeta de crédito, precisamente para que eso no le ocurra al usuario. Bien, bueno, vamos a tomar nuestra primera breve pausa y seguiremos tocando otros temas interesantes con nuestra distinguida invitada, doctora Juliana Ramón, quien es directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos. Continuamos en un par de minutos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte.